acerca de este video que conocimos precisamente el fin de semana, donde Iván Mordisco, comandante de las disidencias, pues manifestaba precisamente un tema frente a todo este tema del proceso de paz. De hecho, el mismo viernes habíamos conocido un video y al cual nosotros hicimos referencia, donde decían que entraban en cese de actividades hostiles frente a la fuerza pública y que el desarrollo de las elecciones este próximo 29 de octubre, pues ellos no se iban a meter, a involucrar con nada de este tema. Y horas después pues aparece, Omar, este video de Iván Mordisco, donde prácticamente le pide al gobierno que se ponga la camiseta. O sea, en otras palabras, queda como ese sobreentendido en que ellos sí se la están poniendo, pero que el gobierno no. ¿Cierto? Una interpretación que ha dado es advertir sobre acabar las negociaciones de paz por el incremento de operativos de la fuerza pública. En el Cauca, de manera específica, ¿no? Sí, ahí está ese anuncio que lo vamos a conocer unos apartes, Juan Carlos, sobre lo que dio a conocer alias Iván Mordisco frente a este tema que ha generado expectativa, obvio, por lo que le hablaba hace un momento, por lo que hemos tenido que vivir los colombianos durante estos más de 50 años en nuestro país. Omar, y por el encrudecimiento de la violencia en estos últimos meses, es que ha sido un tema impresionante, sobre todo en el sector del Cauca, y pues obviamente los analistas nos han dejado conocer que tiene que ver con el tema de estas rutas del narcotráfico y esa lucha entre el gobierno por evitar que estos grupos armados al margen de la ley pues continúen por este lugar, precisamente sacando drogas al exterior, sacando armas y otras cosas. Juan Carlos, para contextualizar a los oyentes, ¿qué dijo Iván Mordisco? Omar, buenos días a nuestros oyentes de Marandúa Noticias. En verdad fueron dos videos, el primero que salió como el día lunes o martes, y luego de estar preguntando con algunos comandantes de la fuerza pública, esa persona sería Jonier el Boyaco, y él se refirió ya hablando desde el frente primero, y eso dijo para todos los medios. Y en particular a los habitantes del departamento del Guaviare, Guainía y Baupés. Desde el Frente Primero Armando Ríos expresamos nuestro compromiso por la solución política al grave conflicto social armado que vive el país. Es así que acatamos la orden emitida por nuestro Estado Mayor Central de suspender las operaciones ofensivas en contra de las fuerzas militares y policiales. Asimismo, no intervenimos en las campañas electorales ni en las elecciones del próximo 29 de octubre. La corrupción es una de las causas de la pobreza que aqueja a millones de colombianos. Por lo tanto, todas nuestras unidades guerrilleras serán vigilantes ante cualquier hecho de corrupción electoral administrativa. Una vez se conoció este video la semana pasada, el viernes conocimos ya un video de Iván Mordisco donde se refiere directamente al presidente Gustavo Petro. La opinión pública es testiga que hemos cumplido con cada uno de los compromisos anunciados públicamente. Liberamos los 3 prisioneros de guerra, miembros del Ejército Nacional que estaban en nuestro poder. Hemos brindado las garantías electorales suficientes para que todas las fuerzas políticas actúen con transparencia y sin corrupción en esta contienda electoral dentro de las áreas de control político militar nuestras, y mantenemos la suspensión unilateral de acciones ofensivas contra la fuerza pública en todo el territorio nacional. Desafortunadamente, en todo el territorio, el asedio militar contra las FARC pone en riesgo este gesto de paz. Al presidente Gustavo Petro le decimos: hoy el camino de la paz es espinoso. En este momento se necesita altura para transitar por encima de los retos y los riesgos a los que nos enfrentamos. Es momento de que paremos la guerra. Nosotros ya dimos el primer paso. La instalación de la mesa y el decreto de cese al fuego bilateral temporal de carácter nacional y territorial está a la vuelta de la esquina, luego de un año de muchos tropiezos, pero también de muchos esfuerzos de las delegaciones y la comunidad internacional. No permitamos que todo se vaya a la basura. Con respeto,
lo convocamos a que tomemos decisiones y paremos la guerra. 6 de la mañana y 48 minutos, Sujei. Ahí está Iván Mordisco, donde le pide al presidente Gustavo Petro un poco ya de seriedad. Ellos dicen que lleva un año en esa mesa, y para que nos haga un análisis sobre lo que está ocurriendo en el Cauca y sobre esas últimas sobre esos últimos videos nos acompaña Kyle Johnson. Él es cofundador e investigador de la Fundación Conflict Responses, para que nos hable sobre esa situación que se vive en todo el país. A usted, Johnson, buenos días a Marandúa Noticias, y para usted, ¿cuál es el análisis de esto? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, y muy buenos días a todos y todas los oyentes ahí en Guaviare. Muchas gracias, Kylie. Queremos conocer precisamente el análisis que usted le hace a esta respuesta, a este video y esta comunicación precisamente de Iván Mordisco, donde le pide pues al gobierno este tema de ponerle más seriedad a este asunto, ¿no? Y teniendo en cuenta que este próximo 8 de octubre, pues ellos iban a declarar un cese de todas las hostilidades. Sí, pues la situación actualmente es simplemente todas las unidades de la disidencia que se hace llamar las FARC, pues el Estado Mayor Central, ellos están en un cese unilateral. El Estado no fue recíproco, es decir, el Estado no entró en un cese por su lado, entonces pues naturalmente iban a seguir las operaciones militares en contra de esa disidencia. Esta forma, como este video de Iván Mordisco, más el comunicado y otras cosas, son una forma de como presionar al gobierno para que paren las operaciones militares antes del 8 de octubre. Creo que eso es poco probable. El Ministerio de Defensa ha tomado una posición más endurecida frente al cese por ahora, entonces lo más probable es que hasta que se abra la mesa, en más o menos 15 días en Tibú, pues sigan las operaciones militares. Lo positivo en el sentido de que lo positivo es que queda poco tiempo hasta que se lance la mesa, o sea se haga oficial la mesa ahí en Tibú, lo cual quiere decir que puede haber presión militar, puede haber temas de desconfianza, puede haber distintas cosas que ocurran hasta esa fecha, pero es poco probable que se corra o que lo planeado para el 8 de octubre no se cumpla. Entonces, por ahora yo creo que lo que vemos es esa disidencia presionando al gobierno para ver si logra que baje la presión militar en su contra antes del 8 de octubre. Cosa que no se va a ver, ¿no, Kyle? Porque pues el mismo ministro de Defensa ha asegurado que estas operaciones van a continuar a pesar de esto. Enfáticamente ha dicho que esas acciones van a seguir pese a las instalaciones de la mesa de diálogo con las disidencias de Iván Mordisco el próximo 8 de octubre. Se va a seguir en esta misma tónica que tiene el gobierno de abarcar las zonas que considera que debe abarcar. ¿Qué puede pasar allí respecto después del 8 de octubre? ¿Qué lectura usted le puede dar a ello, Kyle? Pues yo creo que sí, estoy de acuerdo. Yo creo que lo más probable es que sigan las operaciones militares, más que todo en el Cauca, donde se han venido dando, pero hay otros episodios de operaciones también. Pero hasta ahora la idea es que haya un cese bilateral entre las partes formal, que empiece el 8 de octubre, el mismo día que se anuncia la mesa. Yo creo que por ahora eso sigue siendo también lo más probable. Se han venido trabajando en la mesa en el tema del cese, entonces si no se da el 8 de octubre, que es una posibilidad, yo creo que es más por razones de la mesa de negociación que desconfianza por las operaciones militares. Pero yo creo que lo más probable es que sí el 8 de octubre se dé un cese entre el Estado Mayor Central y pues el gobierno. Entonces yo creo que más razón aún pues desde la perspectiva del Ministerio de Defensa de avanzar en esas operaciones y
queda poco tiempo hasta que se instale la mesa y que haya un nuevo cese donde las partes temporalmente por lo menos pararán sus operaciones ofensivas. Señor Johnson, ¿podemos estar en este momento hablando de una crisis al interior de la negociación? Yo no creo. Yo la verdad no veo que haya una crisis. Pues el Estado Mayor Central dijo que se ha parado existía antes un espacio de contingencia, se llamaba, donde las partes podían evitar choques militares a través de la comunicación con sus unidades y todo eso. El Estado Mayor Central simplemente se paró de ese espacio diciendo que no era útil actualmente. Pero de ahí a que haya una crisis, yo no en este momento. Desafortunadamente cuando hay un cese entre las partes como hubo entre febrero y junio y después no lo hay, pues un poco la expectativa del país, pues de la opinión pública, la expectativa de las partes y eso, cuando no hay cese las expectativas cambian y se espera que hay menos violencia un poco naturalmente. Entonces en este caso el MC yo creo que esperaba que su anuncio fuera recibido con un anuncio semejante por parte del Estado de también parar sus operaciones ofensivas. Cuando no paró, pues desafortunadamente, pues naturalmente la confianza entre las partes por lo militar se mira dañada. Y yo creo que eso es lo que vemos un poco hoy en día. No creo que esté del todo dañada. Creo que en la mesa han tomado pasos para incluso mitigar el daño de la confianza y asegurar el cese el 8 de octubre. Pero sí, es un momento de tensión, pero no creo que sea una crisis como tal. Ya viendo eso, Johnson, para finalizar, ¿hay voluntad del Frente Primero de las FARC? Recordemos que ellos fueron los primeros que anunciaron que no ingresaban al proceso de paz con el gobierno de ese entonces de Juan Manuel Santos. Pero ¿me puedes repetir esa pregunta? No escuché nada, desafortunadamente. Sí, le comento, hay voluntad del Frente Primero de las FARC, ya que recordemos que ellos fueron los primeros que anunciaron que no ingresaban a un proceso en su entonces con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Johnson. Sí, eso es como la gran pregunta. Yo creo que dentro, pues, ¿cómo lo digo? Dentro de esa disidencia, yo creo que sí, varias unidades sí tienen, pues, la voluntad de buscar algún tipo de acuerdo de paz, a pesar de haber rechazado el acuerdo, sí, bajo Santos y en 2016. Sin embargo, hay otras unidades donde yo veo la voluntad mucho menor, por así decirlo, y hay unos balances de poder internos que van a ir influyendo en cómo el grupo camina o busca ese camino de la paz en los siguientes años. Pero sin duda yo creo que hay un interés de una parte del Estado Mayor Central de la Paz, creo que más que todo en el suroriente y también las unidades en Catatumbo. Pero donde uno ve un poco donde la voluntad no es tan clara o puede que no esté, simplemente es en el suroccidente con unidades en Cauca y Nariño. Sin embargo, lo clave es en un proceso de paz es normal que las partes no tengan toda la voluntad de paz al comienzo. Muchos tienen miedo, otros tienen dudas, otros tienen otros intereses, digamos, hay mucho que pasa ahí. Lo clave es cómo usar el proceso para que esa voluntad de paz aumente a través de la negociación y al momento de firmar un acuerdo, pues se tiene la mayor cantidad de unidades en el grupo con esa voluntad de cumplir lo que sería su acuerdo. Pues, muchísimas gracias, Kylie Johnson, analista de la Fundación Conflict Responses. Muchas gracias, muy amable por darnos esos conceptos en esta mañana. Muchas gracias por la invitación, que tengan un muy buen día. 6:58.